Hola, hoy vamos a meternos a fondo para entender mejor cómo aprendemos, cómo se desarrolla nuestra mente. Exacto. Y para eso tenemos un artículo, bueno, bastante denso, pero súper interesante, de la revista Educere. Pone frente a frente a 4 grandes, ¿no? Vygotsky, Piaget, Bandura y Brunner. Justamente. Pesos pesados de la psicología del desarrollo del siglo XX. El artículo busca, digamos, los puntos en común y también las diferencias entre ellos. Claro. Porque sus teorías, bueno, a veces parecen chocar un poco, pero juntas nos dan una visión mucho más rica, más compleja del desarrollo. Sobre todo de esa relación entre lo social, lo cultural y lo cognitivo, lo mental. Entiendo. La idea entonces es extraer esas claves, ¿verdad? Ver qué une y qué separa a estos gigantes. Esa es la misión. Ver cómo se complementan o dónde realmente difieren. Perfecto, pues entremos en materia. Empecemos con Vygotsky. ¿Qué es lo central de su visión, según el texto? A ver, Vygotsky, él pone todo el foco en lo sociocultural. Para él, nuestras funciones mentales superiores, el pensamiento abstracto, el lenguaje mismo, no surgen de la nada, individualmente, Ajá. sino que nacen en la interacción social. Aprendemos de otros, de los que saben más, adultos, maestros, incluso compañeros, dentro de eso que él llamó la zona de desarrollo próximo. La ZDP. Sí, suena familiar. Exacto. Y el lenguaje es clave aquí. Es como la herramienta cultural por excelencia. Primero la usamos para comunicarnos con otros. Es algo externo, ¿no? Interpsicológico. Claro, entre personas. Y luego, poco a poco, la interiorizamos. Se convierte en nuestra propia forma de pensar, en nuestra voz interna. Pasa a ser intrapsicológica. Para Vygotsky, lo social es determinante. Interesante. O sea que aprendemos como desde afuera hacia adentro, por así decirlo. La interacción social nos forma por dentro. Justamente esa es la idea central. Ahora, si Vygotsky mira tanto hacia afuera, hacia la cultura, Piaget es casi lo opuesto, ¿o no? Siempre se les contrasta. Sí, a menudo se les presenta así. Piaget se enfoca mucho más en el desarrollo individual. Él habla de etapas, ¿sabes? Sensorio-motor, preoperacional, Las etapas de Piaget, sí. que dependen mucho de la maduración biológica del niño y de cómo interactúa, pero sobre todo individualmente, con su entorno, con los objetos. Sus conceptos claves son la asimilación y la acomodación. O sea, cómo incorporamos información nueva y cómo ajustamos nuestras ideas previas para que encaje. Busca el equilibrio. Entiendo. Su visión, al menos al principio, es que el desarrollo va de lo individual hacia lo social. Reconoció que el entorno social importa, claro, pero su énfasis inicial era en el niño como un pequeño científico descubriendo el mundo por su cuenta. Un explorador solitario casi. Algo así. Luego, más tarde, sí que le dio más importancia al factor social, a la interacción con otros. Entendido. Entonces, hay una tensión ahí, ¿no? Entre ese énfasis en lo social de Vygotsky y lo más individual biológico de Piaget. Definitivamente hay una tensión, pero el artículo también sugiere que pueden ser visiones complementarias, ¿eh? Y para complicarlo un poco más, o enriquecerlo, tenemos a Bandura, que nos recuerda algo que hacemos todo el tiempo: aprender mirando a los demás. Claro, el aprendizaje por observación, el aprendizaje social. ¿Y cómo conecta eso Bandura con lo que pasa dentro de nuestra cabeza? Muy buena pregunta. Bandura habla de aprendizaje vicario. Aprendemos observando lo que hacen otros y qué consecuencias tiene para ellos. Pero ojo, no somos meros imitadores pasivos. ¿No somos robots? Para nada. Aquí entran los procesos cognitivos internos. Prestamos atención a lo que observamos, lo guardamos en la memoria, nos sentimos motivados o no para imitarlo. Tiene sentido. Y él introduce un concepto que suena un poco técnico: reciprocidad triádica. ¿Eso qué es? Pues básicamente es que nuestros pensamientos, nuestras acciones y el ambiente social se influyen mutuamente todo el tiempo. Es una calle de 3 vías, digamos. Ok. Pensamiento, acción y entorno interactuando. Exacto. Y muy importante en Bandura, la autoeficacia, la confianza que tenemos en nuestra propia capacidad para hacer las cosas. No solo vemos y copiamos, procesamos, juzgamos, creemos en nosotros y dirigimos nuestra conducta. Vale. Observamos, pensamos sobre ello y eso influye en cómo actuamos y en cómo nos vemos a nosotros mismos. Entendido. Y nos queda Brunner,
¿Cuál es su aporte distintivo aquí? ¿Mencionaste que se acerca a Vygotsky por lo cultural? Sí, Brunner está muy en sintonía con Vygotsky en la importancia de la cultura. Él habla de cómo construimos modelos mentales para representar y entender el mundo. Modelos mentales. Y describe 3 modos de representación, como 3 formas de conocer. La enactiva, que es a través de la acción física, haciendo cosas. La icónica, mediante imágenes mentales, como fotos o dibujos en la cabeza. Y la simbólica, que es a través del lenguaje y otros símbolos. El lenguaje, otra vez. Parece central para varios. Totalmente. Para Brunner, el lenguaje no solo sirve para comunicar, es que organiza nuestro pensamiento. Y nos deja un concepto muy útil en educación. El andamiaje, el scaffolding. El andamio, sí. Esa ayuda temporal que nos dan otros o herramientas culturales para aprender algo que aún no podemos hacer solos. Y es clave que esa ayuda se retire gradualmente. Para él, aprender es en esencia un proceso de culturización. No se puede separar del contexto cultural. Bien, tenemos entonces las 4 perspectivas. Vygotsky con lo social como motor, Piaget con el individuo y sus etapas, Bandura con la observación, la cognición y la autoeficacia, y Brunner con la cultura, los símbolos y el andamiaje. ¿Qué dice el artículo cuando los compara directamente? ¿Cuáles son esos puntos clave donde coinciden o chocan? Pues mira, lo interesante es que, a pesar de las diferencias, hay un punto de acuerdo fundamental. Todos ven al sujeto, al aprendiz, como alguien activo, alguien que construye su propio conocimiento. No somos esponjas pasivas. Eso es importante. Todos constructivistas en cierto modo. En cierto modo, sí. Luego, Vygotsky y Brunner ponen un acento muy fuerte en el papel mediador de la cultura, las herramientas culturales, sobre todo el lenguaje. Ajá. Piaget, aunque parte de lo individual y biológico, también coincide en la construcción activa y en la importancia de la interacción, aunque al principio la veía más con objetos que con personas. Entiendo. Y Bandura, bueno, él integra de forma muy interesante lo social, los modelos que observamos, con lo cognitivo, cómo procesamos esa información internamente y nos autorregulamos. Entonces, la gran diferencia está en el punto de partida, en el motor principal que impulsa el desarrollo. Exacto, ahí está la clave de la divergencia. ¿El motor es primordialmente social y cultural, como dirían Vygotsky y Brunner, o es la maduración individual y la exploración activa del mundo físico, como enfatizaba Piaget inicialmente? O quizás es el aprendizaje observacional, pero mediado por nuestros propios procesos mentales, como propone Bandura. Vale, distintas puertas de entrada para entender un mismo proceso complejo. ¿Y por qué es importante para quien nos escucha tener estas 4 miradas en mente? ¿Cuál es la relevancia práctica de todo esto? El artículo sugiere algo crucial, especialmente para la educación, pero yo diría que para la vida en general. Comprender estas perspectivas, sobre todo las que integran fuertemente lo social y lo cultural, como las de Vygotsky y Brunner, nos ayuda a ver al aprendizaje de otra manera. ¿Cómo? Pues a no verlo como algo que ocurre solo dentro de la cabeza de una persona, aislado del mundo, sino como un proceso profundamente social situado en una cultura. El aprendizaje ocurre entre personas, mediado por herramientas, por el lenguaje, por las expectativas sociales. Claro, no en un vacío. Exacto. Implica que cualquier entorno donde se aprenda, la escuela, el trabajo, la familia, es un ecosistema social y cultural. El conocimiento no solo se transmite, se co-construye, se negocia. Es fascinante ver cómo estas teorías, aunque cada una tenga su propio ángulo, se entrelazan y nos dan una imagen, mucho más completa y dinámica de cómo aprendemos y crecemos. Realmente da para pensar. Totalmente. Y quizás, para cerrar, una pequeña reflexión que podríamos llevarnos. A ver. La próxima vez que veamos a alguien aprendiendo algo, sea quien sea, un niño, un colega, nosotros mismos, ¿qué pasaría si intentáramos mirar esa situación usando las 4 lentes a la vez? Interesante ejercicio. ¿Cómo cambiaría nuestra comprensión si aplicáramos la mirada sociocultural de Vygotsky, la constructivista individual de Piaget, la observacional cognitiva de Bandura y la cultural simbólica de Brunner? Todas juntas. ¿Qué nuevos detalles, qué matices que antes se nos escapaban podríamos descubrir en algo tan cotidiano como aprender?